se usa como un verbo principal y significa ser, estar y tener de edad. Los pronombres son I, que van con am, she, he, it, que van con is, y you, we, they, que van con are. Los ejemplos de una positiva es he is a student, que significa él es un estudiante. Negativa, she isn't a clever, que es ella no es muy lista. Y una interrogativa, are they here, que es ellos están aquí. Bueno, el verbo to be en pasado significa estaba, era o tenía idea, que se utilizan las palabras was y were, que pueden ser utilizadas con diferentes tipos de sujetos, como por ejemplo el was, que va con el she, he, it, why. Y ahí podría dar ejemplos de tipo de oraciones, ya sea interrogativa, afirmativa o negativa, que las oraciones afirmativas, la estructura de ellas son el sujeto, el verbo y el complemento. Después la estructura de las negativas es el sujeto, el verbo negado y el complemento, y de las interrogativas es el verbo, el sujeto y el complemento. Puede ser un ejemplo de cada una. Una oración afirmativa puede ser she was in the house. Después una oración de una negativa puede ser she wasn't in the house, que ahí a la hora de negar puedo utilizar el wasn't o el wasn't not. Y después las interrogativas puede ser el mismo ejemplo, nada más que se invierten el verbo y el sujeto. Va adelante el verbo y atrás el sujeto, como por ejemplo was she in the house. Después, para hablar del were, las estructuras son las mismas. La oración afirmativa es lo mismo, nada más que a la hora de negar se utiliza, en vez de wasn't, se utiliza weren't o were not. También ahí utilizo cuando en las interrogativas hay una palabra con WH, siempre va a ir adelante, ya sea en el was o en el were. Modales generalmente se usan para expresar modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición. También se usan para el futuro y el condicional. Estos verbos modales siempre deben estar acompañados de otro verbo totalmente diferente, ya que estos verbos no se pueden usar independientemente. Los verbos modales son 4: must, mustn't, have to y don't have to. Must expresa obligación moral y se traduce como deber, como por ejemplo I must wash my teeth, que significa tengo que lavarme los dientes. Mustn't expresa una prohibición, como por ejemplo I mustn't use the cell phone in class, que significa está prohibido usar el celular en clases. Bueno, el have to expresa una obligación que alguien te impone. Por ejemplo, yo tengo que lavar los platos. Sería I have to wash the dishes. O otro ejemplo puede ser she has to. Esta vez vamos a cambiar el modal, vamos a poner has to return later, que significa ella tiene que volver más tarde, como que la está obligando que tiene que volver. No sé si se alcanza a ver ahí, pero yo puse una oración con el modal have to y la otra oración con el modal has to. ¿Cómo sabemos si va con have o con has? Fácil. El have va con la persona I, you, we, they, y el has va con la persona que quedan, que sería she, he o it. Y bueno, esta oración se hace con la persona más el modal más el verbo, y bueno, después el complemento, y el verbo va siempre en infinitivo, o sea, va como está.
más el complemento. Bien. Luego, el don't have to se utiliza para hablar, o lo usamos, para hablar de acciones que no las tenemos que hacer porque no son necesarias o porque ya las realiza otra persona. De acciones que no debemos realizarlas porque no son necesarias o porque ya las realiza otra persona. Otra persona. Bien. Ejemplo, puede ser yo no tengo que lavar el auto. I don't have to wash the car. Yo no tengo que lavar el auto. Y otra oración con doesn't have to, porque está el don't have to y el doesn't have to. Es similar a la otra, nada más que la otra va con have to y has to. El don't have to va con I, you, we, they, con esas personas. Y el doesn't have to va con el she, el he y el it. Entonces, va a ir siendo lo mismo. Va la persona, por cómo se ordena la oración, va la persona, más el modal, más el verbo, y bueno, después luego el complemento, lo que queda de la oración.